Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis queridos eléctricos, y hoy les traigo un tema importante en el caso de la electricidad, y esto es qué es la potencia y pues sus derivaciones. Como primera instancia hemos escuchado hablar de la potencia eléctrica como la capacidad para poder realizar un trabajo, o esta energía que necesitamos para poder realizar un trabajo. Esta misma potencia no tiene la capacidad de ser diferente de un punto a otro. Eso quiere decir que todo lo que tenemos para entregar, todo lo que se tiene que consumir, ya sea en pérdidas o en el trabajo final, en corriente directa se comporta de la siguiente manera, que es cuando tenemos un voltaje aplicado a una carga o a una resistencia, tenemos una circulación de corriente, y esta multiplicación entre el voltaje aplicado por la corriente que consume, pues tenemos como resultado la potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica es la capacidad o la energía que tenemos para poder realizar un trabajo, ya sea pues en el caso por ejemplo de un motor o de una lámpara, por ejemplo, que su trabajo es básicamente la iluminación, o de algunos otros aparatos que se tienen para poder realizar algún tipo de trabajo en específico. Pero bueno, este comportamiento es en base a la corriente directa. Cuando nosotros tenemos corriente alterna, la potencia se comporta de manera diferente. ¿Cómo se comporta? Pues bueno, tenemos ya diferentes potencias. Pero bueno, tenemos en el caso de este meme, pues una cerveza, en el cual tenemos la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Cuál es la potencia activa? Pues básicamente es la energía útil o la energía que realmente estamos ocupando para realizar el trabajo. Y la potencia reactiva pues es la energía perdida, o es la potencia que nosotros tenemos en pérdida. Este efecto de la potencia reactiva se lleva a cabo gracias a la generación de esta reacción a la potencia en base a cargas inductivas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando tenemos cargas inductivas en el sistema, pues se generan este tipo de fenómenos, que es la potencia reactiva. En el caso de motores, en el caso de pues básicamente inductores o todo lo que tenga bobinas, genera este tipo de potencia, que es la potencia reactiva. Y su contraparte, que son los capacitores, pues esto se alimenta a grandes rasgos, podríamos mencionar lo que se alimenta con esta potencia reactiva y la hace contraproducente. Entonces es muy común que en los sistemas eléctricos de potencia tengamos pues bancos de capacitores para compensar esta generación de potencia reactiva, que es un fenómeno en el que tenemos que lidiar. Es un fenómeno que realmente existe en la energía eléctrica, y lo que hace es pues generar un poco de pérdidas. Y la suma de estas dos, vectorialmente obviamente, esta suma de estas dos es la potencia aparente. Aquí tenemos las unidades de esta potencia, que la potencia activa la vamos a medir en watts, como si fuera una potencia en corriente directa. De hecho, todas las partes resistivas generan esta potencia activa. Por ejemplo, un foco incandescente normal genera básicamente potencia activa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una resistencia en un boiler de luz, o un boiler que se ocupa para calentar luz, pues tenemos una potencia activa casi pura. Si hay ciertas pérdidas, porque obviamente como hablamos de corriente alterna, surgen varios fenómenos que tienen en consideración este tipo de potencia, pero en realidad es potencia activa. Si nosotros hablamos de esta potencia reactiva, pues hablamos de casi todos los fenómenos que conllevan inductores, y esta la podemos llamar como kilovolts ampere reactivos. Es básicamente las mismas unidades que los watts son volts por ampere, pero lo hacen así de manera que la nomenclatura se pueda diferenciar de una potencia a otra. Porque si nosotros en papel o en alguna redacción, o algún problema, o en alguna descripción de un sistema, y nosotros vemos kVAR, significa que vamos a tener kilovolts ampere reactivos. Esta parte de la R simplemente se le da para señalizar que es potencia reactiva. Y nosotros tenemos también la potencia aparente, que es kVA. Cuando nosotros tenemos en algún escrito kVA, significa que vamos a tener kilovolts ampere. Eso quiere decir que hablamos de la potencia aparente. En los transformadores, por ejemplo, muchos transformadores ya mencionan la potencia aparente. O sea, quiere decir que estamos mencionando una potencia de 75 kVA. Eso quiere decir que es una potencia aparente de 75 kVA. Pero de ahí dependen muchos factores. La alimentación eléctrica o la carga a la que le estamos dando. Y pues de ahí, dependiendo de la potencia reactiva y de la potencia activa, vamos a tener realmente una energía útil y una cierta pérdida. Comisión Federal de Electricidad, en el caso de México o en otros lugares,
esta potencia reactiva nos afecta muchísimo en el caso del factor de potencia y obviamente en la facturación. Aquí tenemos el triángulo de potencia. Este triángulo de potencia, pues ya más en concreto, ejemplifica cómo funciona la potencia eléctrica. Tenemos la potencia activa, que es la energía que realmente estamos utilizando o la energía útil de toda esta potencia. La potencia reactiva, que son los kVA reactivos, y esta potencia básicamente son las pérdidas que se generan por estas cargas inductivas que tenemos en el sistema, y la potencia aparente, que es lo que aparentemente estamos dando. Y esta es una suma vectorial de estas potencias. Entre estas potencias, entre la potencia activa y la potencia reactiva, generamos un pequeño factor que le llamamos factor de potencia. Este factor de potencia, análogamente, podríamos decir que es la eficiencia del sistema. Si nosotros tenemos un factor de potencia 1, este ángulo sería 0 y nuestra potencia activa sería igual a nuestra potencia aparente y nuestra potencia reactiva no existe. Pero eso es en un sistema pues prácticamente ideal si nosotros tuviéramos puras cargas resistivas, pero en los sistemas eléctricos y en los sistemas eléctricos de corriente alterna es muy difícil que tengamos un sistema completamente resistivo, ya que el mismo efecto inclusive de los cables generan un poco de efecto inductivo o con otros fenómenos en el campo eléctrico y magnético de lo propio de los cables, pues se generan este tipo de pérdidas. Cuando los sistemas eléctricos o los aparatos o los motores o los transformadores mencionan que tienen un alto factor de potencia, eso quiere decir que nuestra potencia reactiva es muy pequeña a comparativa con nuestra potencia activa. Si nosotros en este triángulo lo podríamos reducir a esta parte, pues nuestra potencia reactiva sería muy pequeña, nuestra potencia activa sería muy grande y pues nuestra potencia aparente prácticamente sería igual a nuestra potencia activa y nuestro factor de potencia sería muy alto, o sea muy cercano al 1. Regularmente los factores de potencia se manejan entre 0.8 a 1, dependiendo del sistema, dependiendo de los arreglos, dependiendo de la alimentación. Y este factor de potencia sí es castigado por el suministro, por la compañía de suministro eléctrico. Y si esta compañía te genera un factor de potencia menor al que él establece, pues tu sistema está pues teniendo algunos problemas. ¿Qué es lo que se podría hacer para que estos problemas se reduzcan? Pues bueno, se hace un análisis de calidad de energía y se verifica cuánta potencia reactiva tenemos y cuánta potencia activa y cuánta potencia aparente. Y qué podríamos hacerse en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos una carpintería donde tenemos muchos motores, que la sierra, que pues el taladro, que otra sierra y demás, pues se genera mucha potencia reactiva y nuestro factor de potencia se ve afectado. Entonces ahí recomendarían el uso de bancos de capacitores. En muchas industrias pues es lo más efectivo para poder reducir esta potencia reactiva y que nosotros podamos tener un factor de potencia más adecuado en el sistema y así nosotros podamos pues tener un sistema más estable, sin menos pérdidas y obviamente pues eso pega en la facturación y en el funcionamiento. Entonces, en resumen, tenemos tres diferentes potencias, que es la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. La potencia activa, pues, es la potencia que realmente ocupamos o la energía realmente útil. La potencia reactiva, pues, es un fenómeno que sucede gracias a efectos inductivos. Y nuestra potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Y bueno, en el caso del factor de potencia, más adelante haremos un video para poder mostrar pues características específicas de este factor de potencia, cómo calcularlo y cómo podría funcionar en nuestros sistemas eléctricos. Y así podemos ir avanzando en algunos temas con respecto a la energía. Y bueno, mis queridos eléctricos, ojalá compartan, se suscriban, nos vemos en la próxima.